Hola a todos y todas, bienvenidos al conversatorio de este día 18 de junio. Hoy estaremos con la cooperativa de vivienda Yungay y con Ucamau, Chile. ¿Vale? Ay, sí, hola. Hola a todas y todos. Estábamos esperando a que se conectara un poquito más de gente, pero ya vamos a empezar. Como dijo Ricardo, hoy día nos toca hablar de autogestión de la vivienda en Chile, así que se van a estar dando conversaciones al respecto con Carolina y Doris. Podríamos empezar el tiro a presentar. Sí, invitamos a todos además a dejar sus preguntas y las vamos a responder al final. Vamos a darle el pase a María Carolina. Hola María Carolina. Hola, Hola. ¿qué tal? Bien. Bien. Te voy a compartir tu presentación. Ujú. Se ve, Ahí sí. está, ¿se ve? Sí, cuando quiera. Sí, dale nomás. Dale, no. Bueno, mi nombre es María Carolina Valdés Riquelme, soy integrante de la cooperativa de vivienda Yungay y en esta ocasión me toca participar a mí como representante de la cooperativa para poder comentar de nuestra experiencia. Si quiere avanza. Bueno, nuestra cooperativa nace en el año 2014. Es el año en que logramos formalizarnos como cooperativa de vivienda cerrada y nace al alero de otra organización que es la Red Hábitat Popular Chile, una organización pequeñita que tiene como objetivo recuperar el cooperativismo como modelo de producción social del hábitat y a su vez, a través de la red, pertenecemos a la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular, CELVIP, que junto a otras organizaciones de base también busca de alguna forma levantar procesos autogestionarios del hábitat. Nosotros somos un grupo actualmente compuesto por 15 familias de diferentes composiciones, eh, familias que van desde un integrante hasta 5 personas. Ahí hay una diversidad. Y nada, somos habitantes de la comuna de Santiago en su mayoría. En un inicio, la mayoría también pertenecíamos al barrio Yungay, que es el nombre que elegimos. Hoy día por diferentes motivos, uno de ellos la gentrificación del barrio, por ejemplo, no nos permite estar todos acá insertos, pero es el lugar donde queríamos habitar. Gracias a este marco que es la red y que es la CELVIP, una de las cosas que nosotros buscábamos era responder a esta necesidad habitacional, pero no tan solo entendiendo la vivienda como un caso o un elemento aislado, sino comprendiendo que el hábitat está compuesto por muchos más elementos que lo hace eh, integrar, ¿no? Si quieres avanza. Como organización tenemos 3 pilares fundamentales. Uno es la autogestión. Eh, Debo reconocer que como organización chilena nos costó harto comprender el concepto de autogestión gracias a la oportunidad de compartir con experiencias, sobre todo latinoamericanas. Comprendimos que la autogestión no era tan solo una estrategia para poder decidir cómo administrar recursos o de producir los recursos económicos, sino que era levantar la capacidad y reconocer la capacidad que tienen las personas, en este caso socios y socios de la cooperativa, para poder conducir el proceso a través de participación activa y estar presente en el cumplimiento de las metas que la misma cooperativa se proponga. Sí, obviamente tiene un elemento económico, pero lo importante es como el reconocimiento de la generación de poder popular. ¿Sí? Otro pilar que, que a nosotros que nosotros llevamos a cabo es el pilar de la ayuda mutua.
Si bien la ayuda mutua o el apoyo mutuo es un valor intrínseco que tiene cualquier cooperativa de cualquier área a nivel mundial, en específico en las cooperativas de vivienda, y es lo que estamos tratando hoy día también de llevar a cabo, es nuevamente reconocer las capacidades que tienen sus asociados de estar presente en el proceso constructivo de la obra, ¿sí? Por lo tanto, es la posibilidad de lograr trabajar ciertas partidas que no requieren mano de obra especializada. Y bueno, si la cooperativa tuviese mano de obra especializada, también bienvenida, pero es como reconocer que cualquier habitante puede participar del proceso constructivo. Sí, esto logra diferentes cosas, abaratar costos, por ejemplo, pero también lograr un empoderamiento con el proceso constructivo. No es lo mismo habitar algo que te entreguen a habitar algo en el que participaste poniendo un clavo, pintando, haciendo una excavación, lo que fuese. Y por último, otro pilar que llevamos adelante es el pilar de la propiedad colectiva, entendida como un concepto que grafica el derecho comunitario del proyecto habitacional en el caso de nosotros, que somos una cooperativa de vivienda, entendiendo que cada familia o cada asociado usa la vivienda y también se relaciona con el proyecto a través del uso y goce de este, ¿sí? Si bien no buscamos cómo terminar con la propiedad individual, lo que se busca es generar alternativas para poder nuevamente recuperar el valor de uso que tiene que tener la vivienda y también entender que el proyecto es mucho más que ella, sino es un hábitat, y desde ahí mencionamos que los proyectos o el proyecto de la cooperativa Yungay es un proyecto de alguna manera contrahegemónico porque lucha contra este individualismo que tenemos todos, como este concepto de la casa propia, y buscamos garantizar también la sustentabilidad del proyecto a largo plazo, pensando también que es una lucha contramercantil, de sacar la vivienda de este concepto como de mercado, ¿no es cierto?, de plusvalía que puede tener un bien, sino que vuelva a tener este componente social a través de esta propiedad comunitaria. Y a través de estos tres pilares creemos que llevamos a cabo un modelo que nos gusta bastante, que es la producción social del hábitat, entendida como procesos que generan los propios habitantes, ¿sí? Para poder recuperar espacios urbanos, pero también llevar a cabo estos procesos de manera participativa junto a otros agentes que obviamente traten de apostar por movimientos y por experiencias sin fines lucrativos, ¿sí? Para esto implica una revisión de estos conceptos individuales y pasar a lo colectivo, a pasar a una producción social, también a una producción cultural diferente a la que estamos acostumbrados, en donde la vivienda sigue siendo un objeto de intercambio. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está un esquema bastante como en modo resumen, pero finalmente es lo que a nosotros nos motiva a llevar este modelo a cabo, que es un poco como esta comparación de la producción masiva industrial que estamos acostumbrados a vivir versus la producción social del hábitat. Uno de la comparación que nosotros podemos visualizar es que en una producción masiva industrial el objeto central es la vivienda como un objeto mercantil. En cambio, cuando hay producción social del hábitat, creemos que lo central es el desarrollo de la vida de manera integral bajo procesos solidarios y comunitarios. Entonces ahí la incidencia, por ejemplo, que podemos tener en el proceso habitacional, participar en el diseño, participar en el proceso constructivo, en la creación del nuevo barrio, que son como los componentes que se identifica la política habitacional para nosotros elemental. No queremos que sigan decidiendo cómo habitar, cómo urbanizar las empresas, que por lo general en una producción masiva son quienes deciden. También creemos que es importante reconocer las diferentes organizaciones con sus características
particulares, con la pertinencia cultural que ellos quieren. O sea, tampoco podemos construir de Arica a Punta Arenas casas iguales, porque cada localidad y cada grupo también tiene que ser identificado por sus propias características. Es así que levantamos esta experiencia reconociendo muchas dificultades, como es el acceso al suelo urbano, por ejemplo, el alza permanente de la construcción, la no participación de manera general en los procesos de diseño de las viviendas, de los proyectos, y creemos que es súper importante recuperar esos espacios, estar presente en la gestión de recursos, controlar la administración y también el componente social del proceso. Nosotros hemos luchado por quedarnos en el barrio en estos 7 años que cumplimos como cooperativa, en un barrio también que está en disputa por un proceso de gentrificación permanente, en donde las inmobiliarias también, otros proyectos que no son necesariamente residenciales, le quitan espacio al buen vivir y al habitante común y corriente que somos los vecinos del barrio, y que son reemplazados por proyectos turísticos o que apelan a otro tipo de economía. Para eso, bueno, uno de nuestros elementos en levantar el proyecto particular de la cooperativa es revalorizar el patrimonio que tenemos en el barrio, el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico y también humano que hay acá, a través de diferentes tipos de programas, vincularnos en esta red barrial, no llegar de sopetón a construir algo sin consultarle a nadie, incorporar diseños de arquitectura que respeten también lo que ya hay a través de innovación tecnológica, por ejemplo, como una visión sustentable en el proyecto, que es lo que esperamos porque todavía no construimos, pero es como lo que anhelamos. Y entregando obviamente como lo mejor que podamos dar en esta complementariedad que es innovación y también recuperación patrimonial, que es un desafío, pero se puede. Y para eso, nosotros en nuestro proceso de proyecto hemos llevado un proceso de diseño participativo que también para nosotros es parte de la autoproducción, generar procesos que involucren a todos los habitantes o futuros habitantes del proyecto, no tan solo a los 15 socios, que es como la manera en que nos organizamos, sino al componente familia, en que los niños y niñas puedan opinar, que también vaya su visión involucrada. Y desde ahí nosotros nos proyectamos con un proyecto integral en 3 niveles. Hemos decidido que el área individual, el área nuclear de cada familia es el área más íntima que tiene, en donde por necesidad obviamente tiene que dar cabida a espacios que solamente se puedan dar o necesariamente se tienen que dar en espacios privados, y hemos decidido darle mucha importancia a lo comunitario, ¿no? A generar espacios que permitan colectivizar tareas, roles de cuidado, por ejemplo, que no es necesario que vayan al espacio íntimo, sino que se puedan colectivizar entre los mismos socios y socias de la cooperativa, como por ejemplo tener lavanderías comunes, que no una tarea de cuidado que necesariamente se tiene que dar en lo íntimo, sino que también se puede colectivizar, el espacio de cuidado de la infancia. Hoy día es importante tener un espacio de estudios, por ejemplo, o de trabajo en esta pandemia que no sabemos cuándo va a acabar. El tener espacios de encuentro, por ejemplo, para la colectiva. Y adicional a eso, hemos generado un tercer volumen, que es el espacio de encuentro con el barrio o de encuentro con la comunidad. Desde ahí pretendemos tener un espacio de unidad productiva que nos permita diferentes cosas. Autoabastecernos, por ejemplo, poder tener ingreso económico que permita autofinanciar el proyecto colectivo,
pero también generar espacios que permitan, por ejemplo, en el caso que un compañero o compañera no tenga trabajo, también echarle a mano a esa unidad productiva y también abrir nuestro espacio colectivo al barrio, ¿sí? Como compartir espacios que puede ser una sala multiuso. Este es un barrio súper dinámico que por lo general se ocupa en varios espacios, pero muchos de ellos son privados, entonces la idea también es poder generar esta vinculación con el barrio, ¿no? Como poder abrir las puertas de la cooperativa para poder tener esta participación entre vecinos y vecinas. Este año particularmente, nosotros para autogestionar y autoproducir nuestro proyecto, siempre nos constituimos en comisiones para lograr la participación completa de todos los asociados, no tan solamente de los 15 que somos formalmente socios o socias, sino de la familia completa. Y la forma de organizarnos que tenemos ahora es a través de 5 comisiones. Formalmente existe la Asamblea General de Socios, que es como nuestro organismo mayor. Todas las decisiones se toman en asamblea y es el espacio en que nosotros discutimos y decidimos colectivamente cuál va a ser el tránsito y los objetivos de la cooperativa. Y la manera de operativizar este trabajo es a través de estas 5 comisiones. Tenemos un área de administración y finanzas, que es el área, un área dura en donde tiene que gestionar la administración viable del proyecto. La unidad productiva, en estos momentos siempre tuvimos una línea gastronómica, vendíamos empanadas todos los domingos en instancia de la feria libre del barrio para poder tener recursos para la cooperativa. Y hoy día están a puertas de constituir una cooperativa de trabajo con una línea de tetería para poder levantar recursos para la cooperativa, pero también para las integrantes que participan en esa cooperativa de trabajo. Tenemos un desafío que es el área de la comunicación. Somos re malos para estar como presentes en las redes sociales, pero estamos logrando ahí activarnos, sistematizar el proceso, lograr comunicarnos con otras instancias, generar redes. Y el proceso, la Comisión de Educación, que es parte de un proceso permanente, nosotros levantamos varias escuelas de autoformación y también para poder invitar a otros y otras interesadas en el modelo. Creemos que la formación es un elemento importante para poder llevar este tipo de modelos adelante, ya que requiere también de revisiones constantes y un poco de replantearse el cómo habitar, no tan solamente en teoría, sino en integración de conocimientos y así también de práctica. Y la quinta comisión, que hoy día genera un rol súper importante en la cooperativa, que es la comisión técnica. Nosotros estamos en proceso de calificar proyectos, entonces positivamente tenemos la mayoría del equipo dentro de la cooperativa, entre socios, socias o familiares de socios y socias, y autoproducimos esa área que hoy día tiene relevancia porque en el momento que estamos lo amerita. Y formalmente tenemos un consejo de administración que lo exige por ley y es la forma en que administrativamente también somos representados y representadas. Bueno, para finalizar, nosotros después de 7 años que cumplimos hace poquito, identificamos diferentes aprendizajes y también identificamos sueños comunes que nos motivan a este tránsito, ¿no? Obviamente identificamos muchas cosas que son tope en estos momentos, pero que nos ayudan en este aprendizaje constante. Y también una de las cosas que nosotros soñamos es poder lograr establecer con otras cooperativas hermanas también que se están llevando adelante otros procesos súper interesantes que van mucho más adelantadas que nosotros, por ejemplo, que es el caso de la cooperativa Ñuquemapu, que es el primer piloto que establece la red, la cooperativa de Pedro Aguirre Cerda,
que es contribuir a cambiar este modelo hegemónico en torno a la obtención de vivienda y lograr ser experiencias demostrativas que salgan un poco de la lógica de obtención material e individual de este aparataje que entendió la vivienda y tratar de tener otra visualización que este hábitat integral producidos por sus propios habitantes. Y desde ahí, para finalizar, quizás me adelanto un poco y es parte de la conversación, pero los desafíos que creemos que es importante visualizar en conjunto con organizaciones hermanas, independientes que no seamos todas cooperativas o no, sino que estamos luchando en la misma área, es buscar cambiar un poco la estrategia, la política, reconocimientos de derechos, por ejemplo, y desde ahí creemos que uno de los desafíos es, por ejemplo, pasar de esta carencia de participación, ¿no?, que tiene como característica fundamental esta política habitacional, en donde hay un fuerte componente asistencialista, sin apropiación de los espacios, de la materialidad, de los procesos colectivos, y creemos que desde ahí la incidencia en la gestión y la producción debe ser parte también en la toma de decisiones. Creemos que también hay que cambiar el foco de la política habitacional basada en esta promoción mercantil, característica de un sistema capital y neoliberal, incorporando políticas de hábitat, ¿sí?, cambiando un poco el enfoque y apostando al hábitat integral, apostando a la producción social para poder contribuir y construir comunidad, rompiendo este triángulo que es bastante nocivo, que finalmente es que el Estado financia, no poco, pero financia, pero financia a privados que finalmente deciden cómo construir y la gente no participa de esos procesos. Y otro desafío importante es que creemos que también hay que ampliar los tipos de tenencia de vivienda. La vivienda privada e individual ya no da más, hay que buscar otros tipos, innovar en eso, innovar en tecnología y en diseño. Creemos que tener no es lo mismo que usar, y lo que tenemos hoy día es una carencia de uso de espacios, usos residenciales y habitacionales, y desde ahí podemos buscar otras alternativas que un poco le hagan soporte a este frente de modelo especulativo que esta crisis en relación a cómo entendemos el acceso a la vivienda. Y obviamente, aprovechando el contexto político, es indispensable de una vez por todas reconocer el derecho a la vivienda digna y a la ciudad para un buen vivir, que es lo que esperamos todas, todos y todes. Eso, muy resumen nuestra experiencia y transitar. Buenísimo, María Carolina. Qué grandes. Ahí resistiendo con todo. Pero súper bien organizados, qué bacán. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Doris. Sí. Doris González es parte de Ucamaun. Aquí la invitamos. Hola Doris, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Estaba ahí escuchando atenta a la María Carolina. Buenísimo. Qué bueno. Bueno, Doris, te damos la oportunidad para que te presentes y juntas la organización. Ok. Bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación, por el espacio, la oportunidad de contar sobre nuestra experiencia. Nuestra experiencia es un poquito distinta a la de María Carolina. Efectivamente, nosotros discutimos y reflexionamos harto sobre el tema de la cooperativa, que creemos que es una necesidad en nuestra sociedad, en nuestro país, avanzar hacia nuevas formas de propiedad que tienen que ver más con lo colectivo. Pero también teníamos que, en este caso particular del barrio Maestranza, teníamos que marcar un hito también que nos parecía muy relevante, en donde las protagonistas fueran las mujeres que lamentablemente en la historia y particularmente en el movimiento poblador han sido invisibilizadas y han sido parte de los procesos
históricos que se han vivido con un movimiento como es el movimiento de pobladores, pero que esta universalidad, esta visión homogénea y que es masculinizada, nos impedía mostrar también, o nos ha impedido mostrar a lo largo de la historia, la relevancia que hemos tenido las mujeres en estos procesos del desarrollo del hábitat, en estos procesos de construcción de ciudad, de las tomas de terreno, la autoconstrucción. O sea, la participación ha sido muy grande, y en eso nosotras lo que fuimos haciendo también en esto fue entregando el protagonismo a quienes constituían además mayoritariamente la organización. Más de un 90% son mujeres, y en eso dijimos, bueno, si el protagonismo o quienes mayoritariamente constituyen Ucamau y la organización son mujeres, las mujeres vamos a relevar también y vamos a llevar los procesos de conducción. Eso yo creo que también nos permitió ser una organización bastante flexible, y en particular ahí una de las demandas principales de nuestras compañeras era quedarse en su lugar de origen, para no romper con las redes familiares, redes de cuidado, de trabajo, que generalmente se terminan rompiendo por esta expulsión de los pobres hacia la periferia, que ha mantenido la política de vivienda que se instaló durante la dictadura, y que lamentablemente es lo que sucede en los distintos gobiernos, porque el suelo es más barato, entonces la única posibilidad de construir viviendas sociales hacia la periferia. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, nos vamos a quedar en nuestro lugar de origen, y además en una comuna también, yo lo diría un poco emblemática, para esto de la disputa del territorio, de la disputa de ciudad. En Estación Central, que es una comuna que se ha hecho bien conocida en el último tiempo por la construcción de estos edificios hiperdensos, que son los mal llamados guetos verticales, y por el contrario, nosotras logramos construir un proyecto que fuera adecuado a su comunidad y pensado a escala humana. Entonces ahí hay varias cosas que a mí me parecen muy relevantes contar, y que tienen que ver con lo inédito además de este proyecto, de este barrio, porque logramos conquistar un espacio de la ciudad que tiene un nivel de participación de su propia comunidad al 100%. Y en eso no es solamente en el diseño de las viviendas y de los espacios comunes, sino que también se transforma en un proyecto inédito por cómo la comunidad, sus habitantes se apropiaron de este proyecto y lo defendieron a través de la organización, que es el espacio colectivo, pero también de la lucha, y en este caso particular de la acción directa que tuvo que utilizar, o que tuvimos que utilizar para irrumpir en los medios de comunicación, pero también en digamos, ganarnos la simpatía de la gente. Porque durante mucho tiempo el problema de la vivienda se mantuvo como invisible. Si Chile era como el ejemplo de construcción de vivienda en América Latina y en el mundo, decían, no, si aquí en Chile no hay problemas de vivienda. Pero claro, lamentablemente la política de vivienda lo que hizo fue centrar sus esfuerzos en lo cuantitativo, en construir unidades habitacionales, pero no fijar la calidad de vida o cómo esas personas habitaban esos lugares. Entonces ahí nosotros también pusimos otro énfasis que tiene que ver con el cómo nosotros concebimos el espacio, cómo vamos a habitar ese lugar, ese barrio en particular, ese territorio que en algún momento era nada, y que nosotros dijimos, bueno, queremos que este terreno, queremos que este lugar de la ciudad sea para nosotras, y lo vamos a diseñar. Y ese diseño demoró 3 años de trabajo solo en las asambleas con los arquitectos, pero también ese espacio de diseño fue participativo con toda la familia, con un espacio de niñez que se trabajó a través de los congresos, que eran los congresos de la niñez, en donde las niñas y niños también participaron del diseño de este conjunto, de este barrio que iba a ser su lugar. Y hay una cuestión que a mí me gusta mucho, porque el Cristian Castillo, que es nuestro arquitecto, dice que en el barrio Maestranza no solo hay 3 arquitectos, sino que hay 427 arquitectos y arquitectas.
porque diseñaron en conjunto con las familias y con la familia completa. Entonces eso hizo que este conjunto y este barrio tuviera un sentido de propiedad, porque por un lado la familia, y que esto no es solo quien salía a cortar la calle o quien asistía a la asamblea, quien se veía involucrado, sino que el conjunto de la familia, y también entendiendo que la familia no es la constitución tradicional de la familia del siglo pasado, sino que también la familia que tenemos hoy día, que también al interior de Ucamao existe. Entonces, por una parte, esta participación que fue muy relevante, que además logró conseguir a través de la acción directa un terreno que es un terreno muy complejo y difícil, sobre todo para una organización de pobladores, y esto quizá estoy saltando de varios temas y siendo un poco dispersa, pero creo que esto tengo que contarlo, y me encanta contarlo además, la anécdota de cómo llegamos al terreno, o cómo logramos llegar a la gerencia de ferrocarriles, que de paso, vamos a decir que nuevamente está siendo enjuiciada ahora por la sociedad, pero también con ejemplos claros. En ese tiempo, esto fue por allá por el 2011, 2012, hace poquito que ya venían incluso en enjuiciamientos, gente de la dirección de ferrocarriles, entonces de la gerencia. Entonces nosotros vimos en ellos una debilidad y lo que hicimos fue enviarles una carta haciéndonos pasar por una inmobiliaria. Y esa carta que les llegó a ellos como una inmobiliaria, con su logo, así inventamos una cosa bien entretenida, nos dijeron que sí, que ellos estaban con mucha disposición a vender parte de los terrenos de la maestranza para construir este proyecto inmobiliario que nosotros decíamos que queríamos construir. Entonces, con esa respuesta, enviamos una carta con la honestidad que ameritaba, diciendo que éramos el Movimiento Pobladores Ucamao, con el logo de Ucamao, y diciendo exactamente lo mismo, solo que cambiaba los logos, y además que era un proyecto de vivienda social, no un proyecto de inmobiliaria, y ahí nos dijeron que no se podía, que era imposible. Entonces, ahí también tuvimos que tomar la decisión de manera colectiva en el quehacer. Bueno, ¿cómo logramos instalar una discusión con la gerencia de ferrocarriles, o cómo logramos llegar a la gerencia de ferrocarriles para negociar un terreno? Porque tampoco es un regalo, en definitiva. Eso se compra a través del ahorro a la familia y el subsidio que entrega el Estado, que también es la devolución de nuestros impuestos al final. Entonces, se ocurrieron miles de ideas muy locas, la verdad. Pero a la que llegamos en consenso fue tomarnos la estación central de trenes. Un día por la mañana, todas, llegamos ahí y a los 15 minutos teníamos una respuesta de la gerencia de ferrocarriles que teníamos una reunión pactada para negociar el terreno. Todo este proceso que se fue viviendo en conjunto y de manera colectiva permitió enriquecer mucho también al interior de la organización, porque esto también son procesos formativos. Por un lado, la acción directa y estas asambleas que nos hacían tomar decisiones hizo que también la gente fuera adquiriendo un compromiso mucho mayor. Y después nadie se quería perder la asamblea porque siempre pasaba algo interesante y además que discutíamos de muchos temas. Y en ese momento, en paralelo, estaba sucediendo toda esta revuelta estudiantil, las tomas de los liceos, de las universidades. Entonces todo eso iba enriqueciendo mucho la discusión y efectivamente politizando un sector que estaba muy despolitizado. Los sectores populares en nuestro país son los que han vivido la despolitización más grande, que tienen mucha desconfianza, y que a nosotros también lo que nos interesaba en este mismo camino de la lucha por la vivienda era repolitizar a la gente, lo que no significa que queríamos que todos militaran en algún partido, independiente de que existan militantes, pero en realidad que esta politización tenga que ver con la participación y las transformaciones que necesita nuestro país. Entonces eso a nosotros nos fue enriqueciendo mucho y en eso logramos la expropiación del terreno. El terreno de la maestranza fue a través de una expropiación y de hecho lo logramos, este acuerdo de expropiación en el primer gobierno de Piñera. Cuestión que, porque la expropiación pareciera que solo se puede lograr cuando hay un gobierno de izquierda o progresista. No, pues lo logramos ahí, pero eso también se logró debido a la organización y a la movilización. Logramos que efectivamente
el diseño fuera respetado por las autoridades, porque en este caso, por ejemplo, es un comité normal, es lo que normalmente exige el decreto supremo, pero particularmente a lo que nosotros nos adherimos para lograr esta, como, digamos, esta nueva forma de concebir un proyecto de vivienda fue en el artículo 68 del decreto supremo 49 del año 2011, que era un artículo que hablaba de la autogestión, que primera vez que como que en la legislación existía la autogestión, cuestión que existió siempre, históricamente, las organizaciones, los movimientos han tenido autogestión, pero ahí, ¿qué significaba esto de la autogestión? Era algo bien mínimo, porque ahí también la María Carolina hablaba de la autogestión, que no es una cuestión muy limitante, sino que es algo que abre caminos también. Entonces, en particular, lo que hablaba este artículo 68 era que las organizaciones que tuvieran, así como que demostraran la capacidad de llevar adelante un proceso de construcción de un barrio, lo podían hacer sin las entidades patrocinantes, sin la EGIS. Que la EGIS, bueno, no voy a apelar mejor, porque y para que digan que no voy a que no hay que generalizar, bueno, la mayoría lo hace muy mal, ¿ya? Y después hay quejas de las comunidades que, no sé, que se fueron con la plata, que no cumplieron y todas esas cosas. Sí, y pasa. Entonces nos dijimos, vamos a hacerlo nosotros. Y el protagonismo lo va a tener la organización. ¿Y qué significaba sacar a esta entidad patrocinante, a esta EGIS, construir 7 metros cuadrados más de vivienda? Algo que es mucho, porque son 55 metros cuadrados, entonces a 62 metros cuadrados es bastante. Y con un diseño, además, que nos iba a permitir utilizar y optimizar los espacios. Bueno, lo logramos. Efectivamente, logramos instalar y que se respetara este artículo, a pesar de que en el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet se eliminó y tuvimos una semana de movilización, eso sí. Y que de verdad el último día de movilización, que fue un día viernes o jueves, ya no recuerdo bien, pero fue una semana completa de movilización, el último día, el último corte de calle que hicimos era como un campo de guerra. Así estábamos exhaustos, tirados en la escalera ahí de Toromazote con la Alameda, con General Velázquez. Ya no podíamos más porque fue una semana entera de movilización, pero logramos un acuerdo con la dirección de Servio de ese momento, que fue más bien un acuerdo político en donde nos respetaban cada una de las cuestiones que hablaba este artículo 68 y que para nosotros lo fundamental tenía que ver con los 7 metros cuadrados más de construcción. Se logró, se construyó, y en eso yo creo que hay varias cosas que son súper importantes y que tienen que ver primero con el nivel de avance que tuvimos en una visión más amplia, que fue más allá de la vivienda, sino que fue de la ciudad, del hábitat, del espacio donde queremos habitar. En esto también fuimos comprendiendo cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la perspectiva de género, que no es lo mismo construir una ciudad sin esta perspectiva, porque acá no solo estamos pensando en las mujeres, sino que en las diversidades que habitan los territorios. Y por eso es tan necesario mirarlo constantemente para planificar y para pensar la ciudad. Acá también expresamos las posibilidades de cambio en torno a las políticas públicas, que efectivamente las comunidades, las habitantes, los habitantes tienen que participar de estos procesos. De lo contrario, se va a seguir entregando al mercado y lo único que se va a seguir haciendo es depredar la ciudad y no construir espacios adecuados para el desarrollo humano, para el hábitat. Y por supuesto que hay que dejar de abordar la política solo desde una manera cuantitativa. Eso ha sido el error de todos estos años, de este tiempo, donde nos dicen, bueno, esto no resultó, se fracturó la ciudad. Hay una fractura que todavía existe, que está expresada en esta desigualdad, en esta segregación socioespacial, que queremos terminar con ella, pero que sin duda es la organización la que va a permitir eso, la organización de las comunidades, la organización de las habitantes, de los habitantes. Y en este momento y en este proceso que estamos viviendo, por supuesto,
que el derecho a la vivienda esté consagrado en una nueva constitución, pero también que el derecho a la ciudad esté en estas líneas que van a esbozar lo que es la nueva sociedad para nosotras, para nosotros, con una cuestión que es tan fundamental y tan importante, que es la vivienda, la ciudad, la planificación, el desarrollo del hábitat. Porque mucho tiempo se habló que el problema de la vivienda es solo para aquellos que no tienen casa, y eso es un error. Es un problema de la sociedad en su conjunto y que tenemos que abordarla de esa misma forma. Y en este tiempo y en este momento, gracias a las grandes movilizaciones que hemos empujado, es que podemos estar pensando en estas ideas, en pensar en reflotar lo que son las cooperativas, como nos contaba la María Carolina, pero también en este protagonismo que tienen que tener las mujeres de los sectores populares y el protagonismo que tienen que tener las habitantes y los habitantes en el desarrollo del hábitat. Eso, gracias. Las familias de la maestranza ya hace varios meses que están habitando este barrio y que se lo apropiaron y que es maravilloso y que están felices al interior de sus departamentos de 62 metros cuadrados con más espacios comunes, con pasillos comunitarios que les permiten una circulación horizontal con plazas aéreas y pasarelas aéreas también que permiten una circulación, insisto, en lo horizontal y no solo vertical como es la lógica de la construcción en altura. Eso, gracias. Buenísimo, Dori. Qué mensaje. Ahí yo creo que el tema de la participación de las dirigentes es vital y es como en realidad lo que tienen casi todas en común. Lo mismo nos pasó en el conversatorio pasado y también hablaban de eso, como de cómo la organización se va levantando entre mujeres y la resistencia que se va formando en el tema, por ejemplo, de la acción directa, del tema como de movilizaciones en la calle y todo, va siempre impulsado por un grupo de mujeres, más que cualquier otra como origen como de la organización. Y no sé, lo encuentro súper rescatable. Ahora con las preguntas que teníamos, yo creo que estamos ahí como Claro. que están todas respondidas, pero igual las vamos a tirar ahí a ver si Quisiera mencionar, sí, bueno, primero felicidades a Doris que también están cumpliendo, hace 2 semanas, dice, que están habitando en la maestranza, y también a María Carolina que dice que acababan de firmar si puedes comentar un poco, María Carolina, lo que acaban de cumplir como cooperativa. Nosotros y nosotras éramos la de hace 2 semanas. Sí. Al revés. Sí. Sí, pues nosotros acabamos de comprar terreno, así que literal, con caída y todo, porrazo y todo. Eso como gran logro, obviamente uno no puede desconocer, no sé, la red, por ejemplo, que es nuestra como organización madre, nace en el 2011 a través de diferentes experiencias de movimientos de pobladores y pobladores, y el llamado que nosotros postulamos y que fuimos asignados este año, que es un llamado especial para cooperativas, tiene su origen en el artículo 68 que menciona Doris. Cambia la figura organizacional, apunta a otra cosa, pero finalmente este componente de reconocimiento de autogestión, ¿no? Como de levantar y reconocer las capacidades que pueden tener los y las habitantes en llevar a cabo sus procesos. En el caso particular del llamado cooperativa, va sin entidad patrocinante porque se piensa que al ser una cooperativa y como con toda esta puesta en valor de lo que implica llevar esta figura jurídica, porque requiere como de participación activa, también llevamos este proceso sin intermediario. Que son las entidades patrocinantes, o que fueron la EGI en su momento, que es un desafío bastante importante, bonito, porque estamos súper a caballo del proceso, pero también discriminador. No sé cómo lo llevaron ustedes, Doris, pero si bien la normativa flexibiliza en que podemos omitir esta figura e interactuar directamente con el Ministerio Conservio, pero bajo las lógicas tradicionales de los equipos técnicos o de la normativa en general, nos siguen tratando como una entidad patrocinante privada, ¿cachai? Entonces ahí
como que tenemos varios topes porque como que nos dan, no abren la ventana, pero nos cierran así puertonazos, porque es como, claro, suplimos la figura de entidad patrocinante, pero a costa de exigirnos económica, jurídicamente, como un equipo profesional privado. Entonces, es una apuesta, es una oportunidad, pero todavía estamos súper lejos de tener normativas que sean integradoras y que realmente faciliten y motiven a que los grupos organizados puedan llevar a cabo sus procesos. Como que lo permite, pero ahí con varias La letra dificultades. chica. Sí, pues esa es como la traba que tienen las políticas, que no cambian la figura, no se adapta a lo que se está proponiendo en el fondo. Voy a hacer un par de preguntitas que tenemos aquí preparadas, que bueno, igual fueron como respondidas en sus presentaciones un poquito, pero bueno, la primera es qué tipo de estrategias se desarrollaron durante su proceso de autogestión. Yo creo que la participación, la lucha activa, eso es ya un agente en común que tienen, yo creo que todas las cooperativas. Y la segunda es quiénes participan y cuál es su rol en el proceso, hacer como un mapa más o menos de los actores de la cooperativa y bueno, de Ucamau también, para ir como ordenando un poquito el mapa de actores, como para que nos cuenten un poco qué rol tiene cada uno, así como María Carolina nos contó como en ese como mapita que nos mostrabas, muy ordenado, y muchas gracias por la presentación, en verdad, se agradece la preparación. ¿Qué nos pueden contar de eso? Mira, yo antes de responder las dos preguntas, hay algo que decía la María Carolina que, bueno, que es la relación con la institucionalidad, que nunca es fácil y que, claro, esta figura como de la autogestión, que no debiera ser la misma relación que se tiene con una empresa al final, porque por mucho que digan así como, no, es que las entidades patrocinantes son sin fines de lucro, sabemos que la cosa tan así no es, ¿ya? No vamos a apelar, no, a ver si no vamos a empezar a apelar, ¿ya? Pero la rigidez que tienen las instituciones respecto de los temas de vivienda, de la construcción de barrios, son dramáticas, porque no se adaptan a estas nuevas prácticas, a estas nuevas lógicas, en donde son las propias comunidades quienes les toca dialogar con las autoridades, con los funcionarios. Entonces, la rigidez que han mantenido estas instituciones públicas es muy difícil de romper, y yo creo que hay que seguir intentándolo, hay que seguir empujando, porque va a ser la única manera que efectivamente se le empiece a tomar el peso y la relevancia que tienen las organizaciones, en este caso, para tener una planificación más adecuada, para tener una planificación mucho mejor pensada en el desarrollo de las personas, que incluso, mira, nosotros en algún momento lo hablamos, no recuerdo si fue en el Ministerio de Vivienda o en el Servio, incluso nosotros decíamos, oye, pero si dialogar con nosotros, con las comunidades, incluso les va a salir más barato que tener que trabajar con las instituciones privadas en este caso, porque, o sea, hace una semana atrás, cuando teníamos esa conversación en una de estas instituciones, era que llegaba a través de las noticias y particularmente de la prensa escrita que un proyecto de vivienda que ni siquiera se había entregado ya estaba dañado, tenía fisuras, esto era en el sur, eran 504 viviendas y que lo iban a tener que demoler porque ahí no hubo fiscalización, porque no hubo trabajo con la comunidad. Entonces, ¿qué mejor forma de cuidar los recursos del Estado, que son de todas y de todos nosotros, con sus propias comunidades? ¿Qué mejor forma de fiscalizar también que las cosas se hagan bien cuando son sus propios habitantes quienes lo van a hacer? Si ahí hubiera habido una participación mucho más importante y más relevante de esa comunidad, tenlo por seguro que eso no hubiera pasado. O sea, el Estado tuvo que reinvertir
más de los millones de pesos que lo que había costado construir esas viviendas. Tuvo que volver a invertir para demolerlas y luego volver a construirlas. Entonces el despilfarro que se ha hecho en estos temas es muy grande, porque esto, claro, es un caso, pero no es el único. Entonces hay que cambiar la institucionalidad, hay que avanzar, y eso también yo creo que es parte de las estrategias que tenemos en este andar de las organizaciones, de los movimientos, y eso. Finalmente es cambiar el paradigma de la participación en este tipo de procesos, como que las entidades en general ven la participación como un retraso o un peso al proceso, siendo que, como que lo acaba de decir Dori, finalmente las personas se vuelven sujetos activos y se apropian de su mismo proceso, lo sienten como una identidad, finalmente lo que construyen, lo que obtienen. María Carolina, ¿tienes algo que agregar? O sea, nos pasa lo mismo y es una lucha bastante compleja porque hay una dicotomía entre que esta polaridad que de repente es muy asistencialista y un poco como no participan tanto porque no saben, ¿cachai? Como siempre mirando en menos. Y por otro lado, como necesitamos que sean súper responsables, entonces les vamos a exigir igual que una empresa privada, entonces es súper complejo llegar como a un equilibrio, ¿cachai? No sé, nosotros, por ejemplo, por tal cosa tenemos que pedir un adelanto y como somos la entidad patrocinante de nuestro proyecto, me dicen perfecto. La norma dice que las entidades patrocinantes tienen que tener una boleta de garantía y es como, bueno, si tuviéramos la posibilidad de tener una boleta de garantía no estaríamos pidiendo adelanto porque, ¿cachai? Como que la boleta de garantía tiene que ser similar a lo que vaya a pedir. Ah, es que eso dice la norma en el caso de la entidad patrocinante. Sí, pero nosotros mismos somos, ¿cachai? La organización, entonces, o son muy inflexibles o tienen ese resquemor de que nos vamos a ir con las platas, una desconfianza absurda, porque si llegáramos a equivocarnos, los principales perjudicados y perjudicados vamos a ser la misma organización, ¿cachai? O sea, sería absurdo. Entonces, esa mezcla de desequilibrio es muy, muy difícil irla transitando. Entonces, es una lucha cotidiana de poder no tan solo entender marcos normativos, sino también en una relación que es más casi cotidiana de diferentes ejecutores de la política habitacional, de tener que convencerlos y ir puerta a puerta como ganando espacio, porque la normativa puede decir una cosa, pero de ahí a la ejecutiva que te toque, es una distancia sumamente grande, no están compenetrados tampoco con la evolución de lo que la normativa va diciendo. Entonces, si bien hay ganada en reconocer, no sé, un artículo de autogestión, en permitir a las cooperativas reconocerla como un grupo organizado, permitir la posibilidad de propiedad colectiva, bacán, en el papel lo aguanta, pero de ahí a la práctica es otra lucha cotidiana. Entonces, es un desafío permanente. Un paso a paso. Total. Yo siento mucha proyección de parte como de las entidades del gobierno con esa desconfianza, como que proyectan todo eso como que se van a ir con la plata y todo, y cuando en verdad la desconfianza Claro. es hacia ellos, es como, ¿con qué cara lo decís? ¿O con qué cara desconfías en el fondo? Es que ellos desconfían porque ellos... Claro, saben cómo funciona la cosa. Sí, así como... Son muy chanchos. Como lo Se ven en refrán. el caso. Claro. Sí. Dentro de estos mismos obstáculos, ustedes hablan que no solamente son normativos, no, porque, como dice María Carolina, se reconocen el cooperativismo, la autogestión, pero también nombran que hay otro tipo de obstáculos, como por ejemplo el rol que cumplen los profesionales con el que han sido inculcados. También nombran el- el- la perspectiva de género, la nombra Doris. También María Carolina nombra un poco la cero participación que llevan las comunidades
cuando se entiende la lógica de que el Estado contrata privados para hacer lo que termina en un tercero, finalmente eso eh, obstaculiza el rol social que deberían cumplir las entidades. No sé qué pueden opinar un poco más sobre este tipo de obstáculos fuera de lo normativo. Mira, yo creo que hay varias cosas y sobre todo en el tema de los profesionales, yo creo que hay un montón de matices, porque efectivamente hoy día las escuelas en general, me refiero a las escuelas, las universidades, eh, no tienen necesariamente o no están vinculadas a las comunidades, a las organizaciones, sobre todo la carrera de arquitectura, que hay instituciones, hay universidades que como que ponen en valor la vinculación con el territorio y intentan llevar a los alumnos ahí a conocer realidades concretas, pero en general como que eso no está muy dado. Entonces, por eso también como que se produce este desapego, es como siempre que viene el arquitecto, es como, oh, viene, oh, y ahí viene el que sabe todo, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay una cuestión que logró mucho el Cristian, me refiero a Cristian Castillo, porque el diseño del barrio lo hizo don Fernando. Nosotros comenzamos a trabajar con Fernando Castillo Velasco, pero él estaba muy viejito, entonces no lo podíamos llevar a la asamblea así como para que conversara con todo el mundo, con toda la gente. Entonces, Cristian asumió ese rol con el Emilio y la Pamela. Y ahí esta sensación de la gente lo sentía como iguales, no con esta visión del superior, así como ahí viene el experto, el iluminado que lo sabe todo, que yo no le puedo preguntar nada, que no lo puedo cuestionar. Entonces acá se hizo el ejercicio inverso, es como, ustedes son los que me tienen que decir qué cosas hacer, porque ustedes van a vivir ahí. Entonces, ahí yo creo que hay un vínculo importante. Creo que hay que avanzar también en que los espacios académicos tengan una apertura mucho mayor también a este vínculo con los territorios, con las comunidades, que existan más profesionales al servicio de sus comunidades. Eso no quiere decir que todos se vayan a hacer voluntariado y que se mueran de hambre, ¿sí? Porque hay que vivir, pues hay que pagar arriendo, en su mayoría hay que pagar la universidad, porque la mayoría quedan endeudados después de estudiar. Entonces, pero que efectivamente exista un vínculo ahí y que las universidades también se abran a estos proyectos educativos que son más de colaboración, de mirar desde una perspectiva distinta, de un horizonte transformador. Yo creo que eso avanza muchas cosas y avanza también hacia una sociedad menos segregada, que yo creo que en esta lucha por el territorio, en esta lucha por la vivienda, por el hábitat, por la ciudad, no solo estamos pensando en construir casas, yo creo que eso también lo expresa la Carolina, María Carolina, y en su exposición, sino que acá estamos pensando en una sociedad distinta, en una forma de relación distinta, y ahí entramos todas y todos. No está esta división de los profesionales por un lado haciendo su trabajo y, por ejemplo, en el caso particular, así como las pobladoras, los pobladores por otro lado con su asamblea, así como que no hubiera un vínculo, al contrario, hay un vínculo muy, muy cercano. Y yo creo que esa yo creo que es una de las cuestiones que son fundamentales en estos procesos. Sí, súper valorable el tema. Yo encuentro, o sea, el término de construcción social del hábitat. La palabra hábitat yo creo que es la clave porque, como tú decías, en las escuelas de arquitectura todavía se tiene una postura muy, que es lo que también reproduce el mercado inmobiliario, como que salen arquitectos a hacer casas, pero casas como objetos, casas que están desvinculadas unas con otras, que no materializan el tejido social, que es lo que ustedes hacen, como que todo lo contrario, como desde el tejido social se construye, no se construye algo para que lo habite el tejido social o para que lo rellene la gente que va a ir habitando y que va a ir como viviendo en esos lugares. Creo que eso es un gran ejemplo de participación y de como de
horizontalizar el tema, como de hacerlo más horizontal, ya sacarse como el casco blanco así como para ir a dar órdenes a la obra, sino que ir a escuchar en verdad, po. Porque si no, no se puede, yo creo. María Carolina, si nos puedes contar un poco sobre tu caso con los distintos profesionales que te has encontrado y también tu propio camino como trabajadora social, ¿cierto? ¿Cómo has debido continuar? O sea, si has visto que has debido deconstruirte un poco en el rol de profesional o si has visto algo de eso en el proceso, si nos pudieses comentar. Sí, un poco lo que conversábamos al principio antes de conectarnos, es triste cómo la universidad en general ha perdido este rol social. O sea, sí, si no es necesario, como dice la Doris, que todo el mundo salga voluntario de la U, ¿cachai? No, es inviable. Pero la universidad se ha desmarcado del rol social que tiene el proceso educativo, porque la universidad es por algo, es un concepto universal, no tan solamente materia teórica. Hay que aprender habilidades sociales, hay que construir comunidad, hay que construir sociedad. Y eso se logra en función con otras disciplinas, con otros actores, mezclando diferentes entornos. Entonces, por un lado, claro, hay una crítica respecto al área de la arquitectura en particular que se desprende de este rol social y un poco funciona la preparación de los y las profesionales al servicio de esta visión mercantil que tiene el proceso y el entorno del hábitat, o sea que ni siquiera se menciona el concepto de hábitat, sino de mercantilización de los espacios. Y ahí es responsable también de ese proceso, lo que mencionaba Doris también, del acceso a la ciudad y cómo esta ciudad hegemónica también es planificada de este rol patriarcal, sin poder conocer tránsitos, por ejemplo, integrales de las diversidades que habitamos los espacios, sobre todo los espacios urbanos que son súper segregados y que son súper discriminadores también, muy violentos a la vez. O sea, el cómo se habita una ciudad también demuestra y transparenta cómo la sociedad también se va conformando. No sé, el barrio Maestranza y nosotros que logramos disputar un espacio en la ciudad, también un poco la lucha es con este sistema perverso que es el mercantil, pero también tenemos que luchar contra nuestros propios vecinos que están cuestionando y que les incomoda que llegue un proyecto de vivienda social, ¿cachai? Cuando antes de eso yo puedo estar arrendando aquí, mañana me voy a cambiar allá, pero tan solo por esta connotación de vivienda social hay una serie de desconfianza, como que se creen más. También hay una lógica ahí cultural que es súper difícil de romper y muy delicada de tratar. Y desde mi área, que es la misma área de Doris, a mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, cuando uno intenta empezar a desconstruir para poder construir desde otras lógicas, yo me he topado más con compañeros y compañeras arquitectos en procesos de formación o de desconstrucción que propias trabajadoras y trabajadores sociales en el área. Y ahí es como cuando a uno le llega así como una mezcla entre pena y desmotivación de, bueno, aquí debiera estar lleno de colegas, ¿no? Que traten de buscar este componente esencial que es la transformación social. Desde mi perspectiva, basada en la profesión que elegí. Porque si el componente técnico, mediante los arquitectos y arquitectas en esta planificación y en este proceso de proyección del hábitat, es paupérrimo, porque no hay habilidades sociales que le enseñen en la escuela, por ejemplo, no le enseñan a tratar con gente, siempre trabajan con casos que son ficticios, le consultan al espejo, porque también hay mucha egolatría y ahí para qué vamos a entrar en detalles, pero también son procesos que nos enseñan a vincularse y trabajar con otros y otras,
y escuchar también y comprender, porque algunos se vinculan pero haciendo oídos sordos, como cómo quiere la casa, la quiero así ya perfecto, pero voy a terminar igual haciéndola como yo creo que debe ser, porque yo soy el especialista. Pero es mucho más, da mucha más pena cuando ya con colegas sociales están mucho más insertas en una lógica asistencial que carreras que no tienen que ver necesariamente con el área. ¿Sí? O sea, ahí es como que lata la asamblea, que lata la participación, igual, o sea, uno creería que por tener una perspectiva un poco más social o pensar que ideológicamente debiera estar apuntando hacia un objetivo que es la transformación social, buscar la justicia y todo lo que podemos creer, es la misma carencia, porque el rol de la universidad en general, independiente cuál sea la carrera, no está homologado, ¿no? Como que se ha desprendido desde el 90 en adelante, no tan solo la política habitacional ha mermado lo cuantitativo, ya ha impuesto como una lógica mercantil espacial y en lo material, sino también en la relación social y cómo también el tejido social ha quedado desmarcado y se ha olvidado la importancia de lo que significa esa transformación desde el espacio, desde lo íntimo, desde lo relacional. Entonces, podemos criticar mucho el área de arquitectura, pero lamentablemente el área social no se queda atrás en esa crítica y eso es súper penoso. Es desmotivador. Oye, ¿puedo contar una infidencia? Por favor. Sí. Pero de aquí no sale. Mira, respecto a lo que decía la María Carolina, pucha, uno se frustra con eso. Es decir, uno eligió como el área social, así como una carrera, como el trabajo social, porque efectivamente o uno espera que esa elección sea para vincularse con su comunidad, con el medio, esto de la vinculación con el medio, pero también había mucho conformismo por parte de chicas y chicos que salen de la carrera y se quedan ahí como esta figura de la medida de lo posible. Ya, yo ayudo desde el municipio y esta figura muy paternalista de la política y de la transformación. Entonces, pero a mí me ha pasado que particularmente en las instituciones, quienes más me han sorprendido han sido personas del área del trabajo social. Cuando estábamos diseñando el barrio y había un cuestionamiento hacia los pasillos, porque, por ejemplo, la vía Portales, hay unos pasillos gigantes, son maravillosos, donde la gente circula, entonces seguimos pasillos comunitarios y no esta idea, esta figura como de tener el balcón privado, sino que sean más espacios de encuentro. Y la primera persona que lo cuestionó fue un trabajador social de Servio. Y nos dijo, ¿para qué quieren esos pasillos? Ahí se van a violar a las mujeres, ahí van a estar todos narqueando, así como ahí se va a producir el narcotráfico. Y te juro que, ¿y por qué lo cuento? Porque es real, porque eso pasa, porque el nivel de cuestionamiento, a veces, claro, uno dice, ya, tendría que venir de alguien que no cache de lo social, ¿cierto? Alguien que no conozca, que no trabaje en esa área. Pero no pasó. De hecho, fue todo lo contrario. Como que la persona que lo dijo, que además fue un varón, fue sorprendente y a mí nunca se me ha olvidado que de esa manera, o cuál es la caricatura que además tienen de las pobladoras y de los pobladores. O sea, no conoce nada. De un estigma. Sí, total. Y eso también tiene que ver con esta figura que escribía la María Carolina, esto de la vivienda social. No quiero vivienda social al lado. O sea, yo soy vivienda social, pero no quiero vivienda social al lado de mi sector, porque no, que vienen los pobres, que todos estos estigmas que pusieron sobre la vivienda social, porque no solo tiene que ver con las personas que habitan en ese lugar, sino que la estructura de la vivienda social, como la fueron concibiendo, eso puso muchos estigmas sobre la gente y fue creando esta idea, esta mala idea o esta mala percepción de lo que es la vivienda social, cuando en general
los lugares más importantes, y esto también pasa en la maestranza. De hecho, nosotros tuvimos que hacer un trabajo con las vecinas y los vecinos del barrio San Eugenio, porque era como, no, se van a ir estos trogloditas aquí al sector, cuando en realidad esas viviendas también son viviendas sociales, de otra época, pero son viviendas sociales. Entonces, hay que avanzar hacia formas distintas y es lo que aspiramos al final, tener relaciones distintas entre los seres humanos, pero también que las instituciones terminen de poner estos estigmas, porque son los responsables de estas situaciones que aquejan cotidianamente a las comunidades y a las familias que habitan en estos lugares, y que también van a obtener una vivienda social, o que van a habitar una vivienda social. Claro, dentro de lo mismo que estabas comentando, Doris, sobre la respuesta que tiene el diseño en las viviendas sociales, por ejemplo, sabemos que hay una gran diferencia de las viviendas sociales de los años 50, 60, comparada a los de los 90 en Chile. ¿Cómo ha sido la respuesta en los diseños que finalmente ustedes mismas y ustedes mismos lograron diseñar en conjunto? Por ejemplo, la organización del tejido social que hablaba María Carolina, por ejemplo, la cercanía de la ayuda mutua cuando unos vecinos se necesitan. ¿Cómo fue esa organización? ¿Respondía a los diseños de, bueno, los edificios y las viviendas por otro lado en el barrio Yungay? ¿Cómo lograban como tomar el tejido social y integrarlo a estos diseños? No sé si se entiende la pregunta. ¿Como el proceso participativo te referís? Me refiero, por ejemplo, en otros procesos de producción social de hábitat, cuando hay familias que son de cierto barrio y viven y se trasladan a estas nuevas construcciones, se asocian, por ejemplo, vecinas que necesitan un cuidado de otra vecina o tienen organización en cuanto a los tiempos. ¿Cómo se llevó a cabo esa parte del diseño? Lo que pasa es que yo creo que hay varios elementos que ayudan a que una comunidad efectivamente pueda resolver sus necesidades y mantenga además su tejido social previo al habitar. Que no sé si estoy respondiendo a lo que preguntaste, pero vaya. La organización anterior o la creación del barrio, por decirlo así, es a través de estas asambleas, que es donde la gente se encuentra, toma decisiones, se conoce, se forma y además en esta experiencia va creando esas redes y esos vínculos que son profundamente importantes al momento de ir a vivir juntos y juntas. Porque hay un conocimiento anterior, entonces las necesidades que tú tienes o que se pueden proyectar en ese nuevo barrio, las vas logrando resolver también en esta idea de, bueno, ¿cómo pensamos ese futuro? ¿Qué es lo que voy a hacer, por ejemplo, cuando llegue al barrio y yo que soy mamá y tengo que criar a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer para que los chiquillos no se queden solos? ¿Quién me los va a cuidar? Entonces, de hecho, al momento de elegir las viviendas, las chiquillas fueron como, las compañeras fueron, que yo quiero quedar cerca del, no sé, pues de la María porque ella me va a ayudar a cuidar a mis chiquillos cuando yo no esté en la casa. O cuando la María tenga que salir, yo le voy a cuidar a los chiquillos de ella. Entonces, se creó como una red muy importante en eso, y una red que además ha estado funcionando en este tiempo de una crisis sanitaria profunda, económica, en donde incluso, bueno, que le aprovecho para mandar un saludo ahí si nos están viendo, que creo que sí, varias gente de la maestranza, que han tenido varios contagios de COVID. Entonces ahí esta red, este entramado que se creó de vecinas, de vecinos, son ellos mismos quienes están ayudando a sortear un momento tan complejo y tan difícil. Entonces, esa organización previa es la que permite y la que proyecta el barrio que habita luego y que ayuda a fortalecer mucho más estas redes de acompañamiento, redes de apoyo, donde el Estado no está, y que de alguna manera sigue funcionando la autogestión de las comunidades. Ahora ya viviendo todas y todos juntos, cosa que antes solo se encontraban en la asamblea y en estos espacios más
de organización y de proyección de su comunidad. Ahora no, los ponen en el ejercicio cotidiano y que eso efectivamente ha resultado. Y hay una comunidad que se acompaña, una comunidad que se defiende también y que se apropia de lo que construyó. Claro. Como un resultado secundario a lo que es específicamente algo físico donde vivir, también es esta organización que permite autogestionarse ante cualquier problema que puedan sostener, ¿cierto? Es la capacidad de organización la que queda después de estos procesos de autogestión. Yo diría que es como más la evolución, como que trae el hecho como de planificar las ciudades de organización. Este es como el resultado, como que se puede ver que en realidad facilita mucho el sortear estas dificultades que van saliendo con, no sé, el tema de la pandemia o como cuidar a los hijos o organizarse, qué sé yo. Es como lo que se busca po, a través de estos procesos, que el tejido social se vea materializado, se vea construido en la vivienda, que el hábitat permita eso. Creo que Sí, eso mira, quiero decir una cosita, es que la Yasmín Morales está diciendo los congresos, que estoy además mirando el sí, en en los vivo. comentarios, es que están, sí, hay Sí, muchos que comentarios está diciendo, acá, dando que mucho está saludo. diciendo los congresos, y efectivamente es así. En los congresos de pobladores es donde se refuerzan este tipo de opciones que tienen que ver con resolver problemas, con la planificación, con la proyección del barrio, con el diseño del barrio y que dé sustento a las necesidades que tienen las comunidades. O sea, el Congreso es como un espacio de articulación que incluso fue donde se diseñó el reglamento de copropiedad de esta comunidad, que tiene ciertas cuestiones que no es el reglamento de copropiedad tipo, que es lo que generalmente hacen las instituciones, así como imprimen el que está en internet, el reglamento de copropiedad tipo, y ya todos lo firmamos. Acá se construyó durante los casi 10 años en que esta comunidad tuvo que luchar por su vivienda, por su barrio. Entonces, estos espacios de organización fueron los que permitieron reforzar a esta comunidad para afrontar los conflictos, para afrontar estas cosas nuevas que les van a pasar en el barrio y que tienen que ver con una comunidad que nunca antes vivió junta, porque se conocen, pero nunca antes compartieron las 24 horas del día, los 365 días del año, en donde los caracteres, el cómo vives, cómo habitas, la música, un sinfín de cosas están ahí ya en lo cotidiano. Entonces, establecer ciertas normas, ciertos deberes, ciertos compromisos previo al habitar tienen que ver con el conocimiento y que eso se pueda respetar también en el momento habitar, que quisiéramos que fuera al 100%. Sabemos que también idealizar las cosas no es correcto. Genial. Sí. Oye, María Carolina, yo quería preguntarte, o sea, como hacer como esa misma pregunta al proceso de la cooperativa. ¿En qué parte van como con este tema como de la organización de, no sé, pues del reglamento, esa autonomía que Ucamau ya tiene? ¿Cómo la han ejecutado ustedes? Bueno, nosotros todavía no estamos habitando el espacio, todavía ni construimos, así que es diferente. Las cooperativas tienen un estatuto que al igual que cualquier estatuto mundial, uno puede bajar un estatuto tipo y firmarlo, como dice Doris, pero nosotros nos demoramos como un año en formar un estatuto que nos diera como las garantías que nosotros creíamos que eran fundamentales para tener una cooperativa de vivienda en Chile en el año 2014, cuando todavía no se constituían muchas cooperativas.
Entonces ahí, por ejemplo, por estatuto se crea la Comisión de Educación, que creemos que es relevante para estos procesos formativos porque una ventaja y a la vez desventaja, pero en este caso voy a contarlo como ventaja, el ser poquititos en el grupo, poquititas familias, ayuda a que nos podamos conocer y relacionar de una manera mucho más cercana, porque es un grupo bastante pequeño. Yo admiro el tremendo desafío de Ucamao, que estamos hablando de, ¿no es cierto?, 400 y tantas, y con la segunda etapa 200 y tantas más, no sé, por ahí el promedio, entonces es otra escala, ¿cachai? Y nosotros al ser pocos, claro, es más pega, pero nos podemos relacionar de una forma mucho más cercana. Entonces tenemos como este estatuto normativo, también tenemos un reglamento interno, y uno de los enfoques que nosotros tuvimos al momento de hacer el diseño participativo es hablar de como un poco cambiar el lenguaje tradicional en el momento de diseñar y no pensar en metros cuadrados, que obviamente después todo se traduce en eso, pero partir por diseñando a través de las necesidades de uso y prácticas que uno tiene con los espacios. Y eso también te va poniendo como puntos en común. Por ejemplo, en la cooperativa la mayoría tiene niñas pequeñas que todavía no son adolescentes, entonces grafica las crianzas en una cierta edad. Por lo tanto, se plantea también una necesidad de crianza colectiva, por ejemplo. Entonces, el diseñar desde ahí, desde qué necesitamos habitar, bajo qué uso y bajo qué cotidiano, es lo que el diseño, después la materialidad, se tiene que ver reflejado. Entonces, desde ahí también se pueden ir regulando las cosas, esperamos también, porque como dice la Dori, o sea, idealizar, nosotros todavía no habitamos, entonces puede ser que nos juntemos en 2 años más y que no haya resultado nada, ojalá que no, pero a eso le ponemos fichas, como a buscar uso en común, en donde al grupo le haga sentido esta utilización del espacio y buscar prácticas cotidianas que también nos hagan sentido en este habitar colectivo. Y por eso, en el momento de diseñar, como yendo un poco a la pregunta que hacía Ricardo, ¿no? Cómo el diseño también responde y facilita en este caso, pero en otros puede imposibilitar la creación de comunidad. ¿Cachai? Porque si la espacialidad, si el diseño, por muy colectivo que nosotros seamos en nuestra planificación como grupal, pero si después eso no se ve reflejado en el diseño, no, como dice la Dori, o sea, es muy diferente tener pasillos que permitan la circulación y el encuentro a pasillos que solamente son de tránsito. ¿Cachai? Porque te vayas a topar con los vecinos solamente cuando abrís la puerta, es diferente a tener que compartir y volcar la vida comunitaria en el diseño espacial, ¿cachai? Como tener una plaza central es diferente a tener plazas individuales o a la espalda del diseño, como que todo eso tiene que ser, tiene que tener tiene que ser consecutivo, como lo que planificamos en la vida en comunidad tiene que verse reflejado también en la materialización de los espacios. En nuestro caso, nosotros apostamos, por ejemplo, en ese sentido, por colectivizar actividades que de alguna forma nos va a permitir generar espacios de encuentro desde los más cotidianos, como es tener una lavandería común, a otros que son más de encuentro, que puede ser tener la plaza central. ¿Cachai? Después vamos a contarles si vamos a pelear por las lavadoras o no, si resultó nuestros turnos que estamos pensando, pero por el momento apostamos a eso, a que en el diseño se vea reflejado la vida comunitaria que nosotros estamos proyectando en estos momentos. Creo que eso es indispensable, como que el diseño no puede ser oídos sordos cuando hay un proceso participativo con un enfoque comunitario, se tiene que ver reflejado en lo material, como en el espacio. Sí, exactamente lo que estaba preguntando. Gracias por la respuesta. No sabía si estaba muy clara la pregunta. Les quería consultar, así como nosotros vemos a ustedes todos como, bueno, y a todas las comunidades que van con ustedes, como caso que uno se puede inspirar y aprender también. Quería saber si ustedes también
ustedes como organización o ustedes como individuos tenían también algunos casos en los que miraban, se basaron, se inspiraron o ya formaban parte de alguna red. Por ejemplo, lo que decía María Carolina, que existe una red eh, de Hábitat Popular Chile en la que participa en la Secretaría también. Eso, porque al menos veo en Doris que también trabajaban con Castillo Velasco, entonces también es alguien que tiene mucho que decir sobre el tema y también alguien que inspira y donde uno puede mucho aprender. Parto yo. Eh, bueno, los diferentes movimientos de pobladores y pobladoras en Chile para nosotros son una inspiración independiente que no ocupemos las mismas formas organizacionales. O sea, si nosotros estamos aquí para hoy día con normativas que nos permiten como correr el cerco respecto a la autogestión es porque hay movimientos y luchas históricas que no se pueden desconocer. O sea, no descubrimos la pólvora, lo que estamos tratando de hacer es recuperar memoria histórica en relación a las luchas de pobladores y pobladoras, como en el marco general de Chile. Y en relación al cooperativismo propiamente tal, claro, a través de la red que somos parte de la Secretaría Latinoamericana, ahí es como sentarnos a abanicar a los restos de los movimientos latinoamericanos, que obviamente no se comparan, nosotros no somos, pero absolutamente nada, nosotros como Yungay me refiero, en comparación a federaciones de miles de cooperativas y movimientos autogestionarios que nos llevan la delantera por años y también como en volumen, o sea, la experiencia cooperativa que tiene Argentina no tan solo en el área de vivienda, sino como el movimiento de los piqueteros, como el movimiento de fábricas recuperadas, como la autogestión en otros niveles, en otras esferas, en la integralidad de la vida, que parten por una cooperativa de vivienda y terminan o transitan a cooperativas de trabajo, de producción, de reciclaje, de otras cosas, o a la inversa, parten como cooperativas de reciclaje y terminan cuestionándose la necesidad de vivienda, como que hay una cultura que permea de forma diferente. Pues nosotros estamos recién recuperando el modelo que existió en Chile, que fue súper potente en los años 60 y que por obviedad en la dictadura quedó casi anulado y obviamente olvidado porque era un modelo que, que no simpatizaba. Entonces, sí, pues nosotros somos, yo creo que estamos permeados de muchas experiencias y funcionamos, estamos vivos y vivas gracias a esas experiencias, como reconociendo el componente importante de los movimientos chilenos de reivindicación y lucha por el espacio, por la vivienda, por reconocimiento del acceso a este derecho, por recuperar un espacio en la ciudad también, porque nosotros de Tosúa y Tosúa nos quisimos quedar en el barrio Yungay, pero podríamos habernos ido a cualquier lado, pero queríamos aquí, ¿cachai? Y también las experiencias latinoamericanas que han sido pilares fundamentales para poder implementar lo que tenemos hoy día. O sea, los pilares que nosotros tenemos no lo inventamos nosotros, pues son inspiraciones de organizaciones hermanas que a ellos les ha resultado y que nosotros decimos, ya, démosle con esto y apostamos por esto y quizás nos estamos equivocando, pero es como la inspiración que nos ha llegado y el camino que hemos decidido, pero sí, pues estamos permeados de experiencia. Somos el resultado de eso finalmente, como de un collage de diferentes situaciones, experiencias y luchas que estamos apostando por una experiencia pequeñita, pero gracias a eso, para nuestros antecesores y antecesoras, obviamente. Mira, todo esto partió porque cuando hicimos un catastro respecto de cuál era la necesidad más urgente en nuestro entorno cercano y aquí en Estación Central, particularmente en la población Santiago, que es donde está la Casa Ucamau,
la gente por lejos dijo que era la vivienda. Y como uno ya hace tiempo estaba en organizaciones, veníamos trabajando ahí desde la misma Casa Ucamau, un espacio más cultural, dijimos, bueno, volquémonos a esto, porque necesitamos además construir mayorías en nuestro país que ayuden a transformar. Y los sectores populares son los más despolitizados en eso. Entonces, ahí dimos el vamos, pero también, previo a esta, como a levantar este trabajo, conocíamos también ciertas experiencias del movimiento poblador, un movimiento histórico, pero ahí también fuimos conociendo mucho más de lo que significaba, del rol que ha jugado este movimiento a lo largo de la historia, que en algún momento no fue solo el movimiento pobladores como tal, sino que el movimiento sindical, que logró instalar la primera ley de habitaciones obreras, que fue una de las primeras además en América Latina, que eso se logró gracias a la organización del movimiento sindical en 1906, historia que además desde los ministerios, de los distintos gobiernos, como que no querían reconocer, siempre nos dijeron, oye, si en Chile nunca existió una ley de vivienda, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo nos vienen a pedir eso? Entonces, por eso, además, para nosotros también se volvió tan importante esta idea de la formación, de conocer la historia, de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y también montarnos sobre hombros de gigantes, como el movimiento de pobladores revolucionarios también, que de hecho hay muchas compañeras y compañeros que fueron parte de esa organización, que a nosotros, que bueno, compartieron con nosotros, que nos entregaron sus experiencias, sus conocimientos, y yo creo que lo más importante de todo esto para nosotros es darnos cuenta que somos parte de un proceso histórico que se ha venido viviendo en nuestro país. Que, como lo dijo la María Carolina, no estamos descubriendo ni la pólvora, ni el hilo negro, ni nada, sino que lo que estamos haciendo es la continuidad de algo que nació hace mucho tiempo y que en realidad lo actualizamos solamente al momento que estamos hoy, al momento histórico que estamos viviendo, además en nuestro país, donde los procesos latinoamericanos tampoco están ajenos. O sea, las experiencias que se viven en el continente, las experiencias que han traído también, no solo el movimiento pobladores, sino que también ahí el Ricardo lo decía, o sea, personajes como Fernando Castillo Velasco, que se puso a disposición de la organización, que ayudó a crear, y me acuerdo cuando nos contaban, también ahí cuando compartí varias veces en la casa de los Castillos, y contaban la historia de cómo llegaron los pobladores desde la Villa La Reina a golpear la puerta de la casa, cómo se construyó, o sea, todo eso. Entonces era imposible no conmoverse con todas esas historias y decir, no, es que nosotros vamos a hacer una cuestión de cero, así como aquí venimos nosotros. Al contrario, o sea, reconocemos esa historia, somos parte de ese mundo, de los sectores populares que se levantaron en la lucha por la vivienda, por el hábitat, y que la estamos trayendo a esta parte de la historia, donde no hay nada resuelto. Si eso es lo peor, que uno dice, chuta, pero ha pasado tanto tiempo, mira todo lo que se hizo, se avanzó tanto, y un momento oscuro de nuestra historia acabó con tantas cosas maravillosas, pero que estamos hoy día, por supuesto, que con la esperanza de que vamos a recobrar mucho de lo avanzado y que lo estamos haciendo. Entonces, es un poco, y parte de reconocer esta historia también es esta propuesta que tenemos de la Empresa Nacional de Construcción e Insumos para Construcción, que se levanta desde Ucamau, porque creemos que las organizaciones además no nos podemos quedar solo con la idea de que queremos construir casas, queremos vivienda, sino que también tenemos que tener una perspectiva mayor, entender que no todas las organizaciones que hoy día luchan por vivienda tienen ese giro, y eso también es respetable. O sea, es construir barrios y
y nosotros queremos ir más allá, queremos ser parte de esta historia de los movimientos que han ido generando transformaciones también en sus países, las transformaciones que en algún momento también quedaron truncas en Chile, en nuestro país. Buenísimo. Oye, hay tantas cosas que quiero preguntarles todavía, pero ya la hora nos está apurando un poquito. Voy a leer unos comentarios que hay, caleta, muchos saludos, muchas felicitaciones. Leo por aquí, arriba las que luchan, de Carolina Mondaca, saludos de Maura Medina, Jovita Lemunao, saludos Dorita. Es mi mamá. Mi mamá también. Qué lindo. Camilo dice tremenda lucha. Bueno, como que yo creo que quedamos todos ahí para atrás, no hay ninguna pregunta. Tremendas experiencias del Bitoco. Y bueno, no sé, para ir cerrando, quiero agradecerles profundamente estas tremendas clases que se pegaron, contándonos toda la experiencia. Encuentro súper admirable la labor que ustedes cumplen. Y encuentro bacán también ver los procesos como van ahora. O sea, Doris con Ucamau, que ya está como partiendo una segunda etapa, María Carolina con Yungay, que están partiendo la primera etapa, y cómo se van repitiendo estos patrones, estas dificultades que pone el sistema, y que en verdad, ojalá que el próximo año sea todo distinto, no sé, o sea, yo creo que todo va en esto que hacen ustedes, pues que se levanta desde lo social, en verdad, desde ahí sale todo el cambio después. Así que nada, no sé si ustedes quieren dar unas palabras de cierre para que ya nos vayamos despidiendo. Les dejo la palabra. Agradecer también, agradecer el espacio, agradecer a Doris por su experiencia, por la pega que han sostenido, a nuestras compañeras y compañeros que están atrás. Lamentablemente aquí no podemos estar toda la cooperativa, nosotros somos voceras, representantes en este momento particular, pero tratamos de transparentar y traer la historia de quienes hacen posible esta experiencia que somos todos y todas. O sea, nos toca estar hoy día acá, pero tenemos nuestras compañeras y compañeros presentes siempre. Y nada, solo agradecimiento y también con esperanza, como dices Valentina, ojalá el otro año sea mejor. Estamos terminando un ciclo ahora también en junio. Esperemos que el nuevo ciclo empiece con todo. Tenemos esperanza, particularmente en esta comuna también. Ojalá estamos en un momento preciso para poder intentar hacer las cosas de manera diferente. Eso, y como dice el uruguayo, la vivienda es solo el principio, pero no el final. Así que con esto es solamente la primera piedra para poder iniciar vidas dignas, vidas buenas, bonitas, entre todos y todas, para lograr espacios que puedan tener un corazón gigante para poder recibir también todas las necesidades que tenemos los diferentes habitantes de este planeta, de esta ciudad y de esta comuna. Así que eso, muchas gracias por los espacios, gran labor, chiquillos y chiquillas, bacán. Muchas gracias. Oye, yo primero darle las gracias por la invitación a los chiquillos ahí, por la paciencia también, a la María Carolina por contarnos de la experiencia que están teniendo ahí, que es tan importante. El trabajo de las cooperativas es valiosísimo y hay que relevarlo mucho más. Quisiéramos construir más con cooperativas, con esta idea digamos, de la propiedad colectiva, sacar esta figura de que todo es como entregarle patrimonio solamente a las familias vulneradas en este país, cuestión que tenemos que ir cambiando también, y eso tiene que ver con lo que hablaba de esta nueva forma de relación, que yo creo que estamos en un momento muy importante para eso.
que no nos podemos farrear este momento histórico que está viviendo nuestro país, que tenemos oportunidades muy grandes que se manifestaron en la movilización, pero también se están manifestando en estos procesos electorales de cambio, de transformación, que yo creo que ahí también tenemos que seguir aportando desde las organizaciones, tensionar mucho más también la institucionalidad, que le hace bien, porque queremos cambiar la forma de hacer las cosas, cambiar la forma de hacer las políticas públicas, tensionar a la academia también, que eso también es parte de estos procesos de transformación. Entonces, ahí tenemos que estar constantemente hincando el diente y diciendo, bueno, por aquí no va la cosa, hagámoslo distinto. Y ahí tenemos tremendos desafíos, y darles un abrazo a todas y a todos ustedes, agradecer a las compañeras, a los compañeros que estaban mandando saludos ahí también. Y nada, pues decir que, bueno, que nuestra lucha es más grande que una casa. Nuestra lucha tiene que ver con las transformaciones profundas de nuestro país, las transformaciones para que las mayorías trabajadoras por fin puedan tener la dignidad que se merecen, una dignidad que tanto se ha esperado y que tanto además se ha farreado por un lado algunos sectores, pero por otro no han tenido la voluntad de avanzar. Así que nada, y que tengan un buen fin de semana, que este nuevo ciclo nos abra con esperanza, pero también con nuevas energías para lo que viene, para nuestro país, para nosotras y nosotros. Buena. Listo, muchas gracias Dori. Damos gracias también a todos y todas y todos los que estuvieron atentos a este conversatorio, y los dejamos invitados para el próximo viernes, Sí. que veremos un caso del movimiento de pobladores que es de Los Arenales en Antofagasta, con Elizabeth Andrade, y vamos a ver un caso que es de acá de Atacama, del Comité Ecológico de Los Toyos, de la Comunidad Ecológica de Los Toyos, que fue un caso en los años 2000. Así que muchas gracias de nuevo a las participantes, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Chao, muchas gracias. Chao. Chau, chau.